Muy buenas tardes y bienvenidos aquí a RC en el 106.9 de la FM. Hoy estamos en una hora vikinga especial, una hora vikinga improvisada. Siempre saben que nos escuchan los miércoles de 8 a 11. Pero hoy teníamos una visita y una ocasión especial para hacer un programa hoy a las 5 de la tarde con alguien que a nosotros participamos mucho de sus ideas y de su trabajo en la labor por la democracia y la lucha de la verdad. Hoy tenemos con nosotros a Luis María Pardo de Justitia Europa y le damos la bienvenida. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Un placer volver a estar aquí contigo. Pues la verdad, el placer también es para mí. Hemos improvisado un programa porque teníamos una charla pendiente y vamos a seguir charlando. Que la seguiremos teniendo pendiente. La seguiremos teniendo pendiente, pero bueno, al menos charlaremos aquí de un montón de cosas que han pasado desde que viniste hace unos meses y especialmente, pues nada, la noticia prácticamente del día es el fallo del Tribunal Supremo condenando al fiscal general. Y ahí hay opiniones para todos los colores. Tenemos desde gente y periodistas y políticos de su color que dicen que es un golpe judicial, por no decir golpe de Estado judicial, y por otro, pues dicen muchas otras cosas, que hay que respetar las leyes y evidentemente la separación de poderes. Y bueno, usted que tendrá su opinión como letrado y además, pues, que ya casi como político. Pasa que usted es un político raro. Usted no es un político. Me lo dijeron el otro día. Es un político raro. Un político, no digo. Yo soy un activista. Tú eres un activista. Bienvenido. Un político, y yo creo que tú también eres activista. Y muchos de los que estamos aquí detrás somos de esta historia sociales. Somos activistas sociales, más allá de políticos, periodistas, abogados. Al final nos mueve algo que yo creo que es conjunto y que nos une, que es la libertad o los derechos que nos están pisoteando, ¿no? Y sobre el tema del fiscal, es muy curioso, ¿no? Todos estos que se le llena la boca diciendo que España es una democracia. No, España no es una democracia. España parece que es como una democracia que tiene ciertos chispazos de libertades, pero no lo es. Así, cuando hay una sentencia como la que ha habido el fiscal general del gobierno, o ya lo podríamos decir el fiscal general del borrado, porque ya es oficial, entonces se salen todos en masa de un lado y del otro. Dice, yo respeto la sentencia, pero esto es una vergüenza porque esto no puede suceder en un Estado democrático, porque tal. Bueno, lo que ha sucedido es lo que era inevitable que tenía que suceder, que era que el Tribunal Supremo, con las pruebas que había, a cualquier otro ciudadano lo hubiera condenado porque había una nota de prensa donde se filtra una serie de datos y eso no puede suceder. Y el fiscal general pensaba o intuía que el Tribunal Supremo pues no iba a tener pues la fuerza para poder condenarle. Se le ha condenado, a mi modo de ver, se le ha condenado bien, se le inhabilita como fiscal general del Estado y ahora se abre un interrogante que esperemos que la sentencia resuelva. ¿Qué va a pasar? De esto no está hablando nadie, de todas las actuaciones del fiscal general del Estado durante todo este tiempo previo a la sentencia. Claro. Porque tendrá que pronunciarse la sentencia respecto a la seguridad jurídica de sus actuaciones que se han ido tomando durante todo este tiempo, por ejemplo, nombramientos. El resumen es que la Fiscalía no tiene que ser un órgano del Gobierno, y lo es. El fiscal general del Estado no tiene que ser el fiscal general del Gobierno, y lo es. Y que tenemos que ir a una elección directa del fiscal general del Estado por parte del Consejo General del Poder Judicial, que tiene que ser independiente, que no tiene que depender del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo, y que se tienen que elegir los jueces entre ellos o entre los profesionales jurídicos. Y ellos son los que tienen que designarse al fiscal general del Estado, a las salas y a todo el organigrama de la justicia. Es decir, una justicia independiente, Isidro. Bueno, es lo que se trataría, que fuera independiente. ¿Se ha dado cuenta que el partido que nos gobierna, gracias a otros partidos, pero básicamente el que sostiene el gobierno, cuando la justicia falla a su favor, hay que hacer caso a las leyes, y cuando falla en contra, entonces se han equivocado? Bueno, es así. Además ha habido una campaña durante el juicio para hacer creer a la ciudadanía de que no había pruebas, indicios ni vestigios para condenar al fiscal, y esto es falso. Sí que lo sabía, estaba ese informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y con una declaración del teniente coronel, al que por cierto las colacas del PSOE querían muerto, que era Antonio Varas, y de su segundo, el comandante de la Guardia Civil, que llegó a decir que en el registro que se le hace por parte de la Guardia Civil, autorizado por el Tribunal Supremo, llegan a reconocer que se destruye el teléfono móvil. Es decir, que tú imagínate que ahora entra aquí la Guardia Civil o los Mossos de Escuadra y te dicen, oiga, le voy a hacer un registro que tengo aquí, una orden de un juzgado, y tú te coges con el teléfono y dices, espérate que lo voy a destruir todo. ¿Qué está haciendo? Es inconcebible, ¿no? Formateándolo de fábrica. Claro, pero esto es lo que ha sucedido. Y bueno, yo saco algo positivo de todo esto, es que todavía quedan algunos hombres buenos y algunos hombres decentes.
y mujeres también, y que entre los periodistas de investigación y tribunales, algunos jueces y fiscales, acusaciones populares, abogados y periodismo, estamos haciendo ver a la sociedad de que el camino que llevábamos no es el correcto y que tenemos que dar un giro completamente a todo lo que está pasando. Bueno, ha dicho periodismo, pero últimamente hay muchos periodistas que parece que son publicistas, pues que escriben por encargo. Y la televisión pública, que teóricamente sería la televisión de todos, ahora es la televisión de algunos, porque se dedican a esclarecer bulos, que algunos sí que lo son, evidentemente, porque yo siempre digo que no todo es blanco y no todo es negro. Pero hay que tener en cuenta de que quizás en este caso del fiscal había indicios reales y que quizás, evidentemente, lo han llevado más allá los extremos. Y creo que la verdad siempre estará un poquito más centrado pero los hechos son los hechos. Eso no Sí, se puede los hechos acabar. son los hechos y la nota de prensa es la nota de prensa. Cuando hay una conformidad con un fiscal, hay una privacidad entre el abogado y el fiscal. Y eso es algo que los oyentes lo entiendan, sucede a diario. O sea, tú te vas a ver al fiscal, lo llamas por teléfono, te plantas allí y negocias con él. Y dices, oye, si es un delito en el cual al final es una cuantía económica, por ejemplo, como está en el caso, pues al final es una cuestión de tratar una conformidad para que tu cliente tenga que pagar el menos posible. Y eso fue lo que sucedió. Lo que no es habitual es que el fiscal pues te haga una nota de prensa y que te diga, oiga, mira, Luis María Pardo ha venido aquí y le he ofrecido esto y ha pactado esto. No, eso no es normal y eso el Tribunal Supremo pues acaba de dictaminar de que es una revelación de secretos, lo cual para un funcionario público es una de las inhabilitaciones más graves que puede existir en derecho. Bueno, pasa que le proponen una multa, ¿no? Pero pues, también es poquita, ¿no? Es 2 años. Es muy poco. Es poquito. Seguramente si hubiéramos sido tú y yo nos hubiéramos estado varios años en la cárcel. Y encima se la pagarán. Sí, bueno, la vamos a pagar nosotros. Vamos a nosotros, ¿no? La Fiscalía y la Abogacía del Estado, que era su defensa conjunta, la pagamos nosotros, la multa la vamos a pagar nosotros y todo lo que pasa en este procedimiento lo pagamos nosotros, ciudadanos. ¿Te das cuenta que en una empresa privada, cuando fallas, cuando cometes errores, lo acabas pagando en la productividad y demás? Es que esta gente en una empresa privada no duraría ni una entrevista. Bueno, pero saben lo que es. Bueno, no algunos lo saben. sí, a otros no. No lo saben. Pero aquí pasa, y en el programa lo digo muchas veces con el resto de contertulios, hoy tenemos el placer de estar tranquilos tú y yo, pero siempre lo decimos, ¿no? Que de alguna manera falta una visión real del mundo donde vivimos, esa desconexión que siempre Daniel Bosch dice, están desconectados de la vida real. No, es que es verdad, lo que dice Daniel es la realidad. Ha habido un momento en el cual yo creo que la sociedad en sí misma también se ha desconectado de todo esto. Ellos, pero la sociedad también, porque ya no quiere escuchar más corrupción. Es más, si te coges las estadísticas, ¿no?, de las principales preocupaciones, la corrupción cada vez va bajando más. A la gente ya no le interesa. ¿Por qué? Porque la ha institucionalizado la corrupción. Ha llegado un momento en el cual tú hables de corrupción y dices, déjame. No. Inmigración, seguridad, vivienda, las dificultades de los autónomos, todo eso por arriba. Y ellos son conscientes, porque Berlusconi decía que un gran escándalo tapa otro escándalo. Por tanto, cuanto más escándalos haya, mejor, porque así se van a suceder y la gente no va a tener el tiempo suficiente para detenerse y razonar sobre lo que está sucediendo. Y eso es hoy en día España. Pues a eso le podríamos poner banda sonora, el escándalo de Rafael. Por supuesto. Bueno, hombre, siempre va un poco de humor porque al final, sigo diciendo, no tenemos la certeza exacta de muchas cosas porque por debajo hay muchas capas de información y de intereses de terceros, ¿no? Pero bueno, esa es la noticia del día. También podríamos tener la noticia de la semana o de la quincena, esa pretensión de Europa, la madre protectora, la que nos íbamos a solucionar la vida entre todos y nos han unido para jodernos a la vez a todos, ¿no? Entonces están proponiendo, no sé, para mí es un retroceso, aunque si realmente hay un peligro real de agresión bélica, pues hay que estar preparados, pero me parece que todos son excusas para tapar otro escándalo y llevar a nuestros jóvenes a los campos de batalla, porque al final siempre pasa lo mismo, discuten los de arriba pero mueren los de abajo. No, está claro, y aparte yo creo que hoy en día, lo hemos dicho muchas veces, las guerras son el negocio de la muerte, es así, y el negocio de los determinados lobbies armamentísticos. Por tanto, cualquier país que quiera o que fomente la guerra, a mi juicio, es completamente equivocado. Lo que se tiene que fomentar es la paz. Pero bueno, la Unión Europea
yo creo que es un desastre completamente las políticas que hace. O sea, hablaremos de las zonas de bajas emisiones y de lo que sucede con los autónomos y ahora con el dinero de los europeos que se gastan en guerras que dices, pero bueno, ¿para qué y por qué? ¿Por qué se está fomentando esto? O hace nada, escasos días, el presidente del gobierno le ha dado 800 o 900 millones de euros a Zelensky, que en realidad no van a Zelensky, que van para armas. O sea, sí que esta es la verdadera razón. Y dices, bueno, pero es que no se está ayudando ni al pueblo de Ucrania. Se están ayudando a determinadas casas armamentísticas. Y esto es lo que la gente tiene que meterse a la cabeza. Y digo yo que después de casi 4 años que va a hacer, porque en febrero hará 4 años, ¿no sería el momento de sentarse en una mesa y decir, oye, vamos a ponernos de acuerdo? Pero fíjate, Vamos a hablar. Pero fíjate, a nivel de líderes políticos, en especial de Zelensky, te masacran, Sí. te matan a la gente. ¿Tú luego tienes estómago para sentarte a pactar la paz o la negociación de paz con quien ha matado a tu pueblo? ¿O ya estabas dispuesto a eso porque al final ha sido un títere más para beneficiar a la industria armamentística? Sí, porque él está ahí y a mi modo de ver es un títere que lo sostienen, ¿no? Porque tiene que estar ahí. En el momento en el cual ya no sea necesario, pues se lo van a quitar de en medio. Pero así. Como suele pasar. Así, como suele pasar, porque pasar. siempre, además, en estas cosas siempre suele ser así. Por cierto, en el fiscal tenía que haber sido el Lobato, que es un secretario del Partido Socialista, el que se hubiera tenido que comer el marrón, pero este que es muy listo y además que es técnico de Hacienda, o sea, se las sabe dobladas, se fue a un notario y dijo, a mí no me la vais a meter. Porque él seguramente era el indicado para que en vez de estar el fiscal condenado hubiera estado él. Y ahora cambiaremos de tema, pero a mí me ha sorprendido que el fiscal no estuviera en el banquillo de los acusados. Bueno, además es que, fíjate, había otro fiscal que, perdón, un juez, ¿no? Que ahora diré quién era, pero la gente sabrá quién es, que pinchó los teléfonos a los abogados en la cárcel y le metieron una condena por prevaricación. Y había otro que es presidente del Tribunal Constitucional que decían que había que ensuciarse las togas con el polvo del camino. Y resulta que aquí nos hemos encontrado un fiscal que ha utilizado una toga en un juicio cuando estaba sentado en el banquillo de los acusados para intentar imponer a un tribunal la condición que tenía de designado por parte del Poder Ejecutivo, en este caso de Pedro Sánchez, en un conflicto institucional que es donde Sánchez quiere llevar muchas veces las situaciones en España, al conflicto total, abierto. Y esta vez yo creo que el haberse subido con la toga y el haberse sentado en el estrado como fiscal, creo que ha sido contraproducente para él. ¿Crees que ha sido una provocación o ha sido el no ver a la Fiscalía General sentada en el banquillo y evitar la foto? Pues yo creo que ha sido un poco las dos cosas. Es decir, un poco de provocación y el intentar evitar que no estuviera en el banquillo de los acusados lo podría haber evitado y haber estado con su abogado sin toga. Es decir, yo creo que eso el Tribunal Supremo sí que se lo hubiera permitido. Pero, bueno, decidió esa vía, esa estrategia. Para mí ha sido del todo equivocado. Yo creo que si él al principio hubiera dimitido, se hubiera ido, ¿no? Hubiera cesado como fiscal y se hubiera defendido, creo que hubiera sido diferente el final jurídico que ha tenido. En cambio, en esa posición de conflicto institucional, de guerra abierta entre el Poder Judicial independiente, por decirlo así, los magistrados de la Sala Segunda y aquellos que son designados, en este caso los fiscales, el fiscal general del Estado por parte del Gobierno, ha salido mal parado. Bueno, pues vamos a pasar de tema. Y ahora lo que tendría que hacer alguno es que el Poder Judicial ha hablado, ahora lo que debería suceder es que el Poder Político hable, que el Legislativo hable, porque vale que no tenemos una separación de poderes real, pero el tener un fiscal general del Estado condenado, habiendo salido en todos los diarios europeos e internacionales, la imagen de España por los suelos, creo que si tienen una oportunidad de que los ciudadanos españoles vuelvan a votar y que haya elecciones y que decidan quién quieren que les gobierne, debe ser ahora y no deben esperar más. claro. Entonces esa posibilidad la tiene el Partido Popular, la tiene el Partido Popular con Vox y la tiene con Junts y con Puigdemont, que parece ser que incluso está abierto a eso, y lo que deberían hacer es presentar una moción de censura de manera inmediata. Porque es la única vía para que esto se resuelva y que los ciudadanos puedan volver a votar. Todo lo que sea alargar esta agonía de lo que está sucediendo en nuestro país va en perjuicio de nuestra economía, de nuestra convivencia y de nuestra sociedad. Entonces, si el Poder Judicial ha dictado esta sentencia, yo lo que le pido al que tiene la potestad de poder convocar una moción de censura, que en este caso sería el presidente del Partido Popular, que lo haga ya, que lo haga inmediatamente.
y que convoque, una vez que sea investido presidente, elecciones. Y que el ciudadano español decida qué es lo que quiere. Y sobre todo empezar a confiar en las instituciones, porque hemos perdido toda la confianza en las verdaderas instituciones. Pero es que lo que tienen que hacer una vez que esto suceda es superar el régimen del 78 y despartidizar las instituciones. Despartidizarlas, porque a la prueba me remito de la sentencia del fiscal general del Estado. Es decir, lo que necesitamos es un poder judicial independiente. No necesitamos un poder judicial que esté sometido al poder ejecutivo. Que elijamos al presidente del gobierno de manera directa, para que no tenga ningún tipo de atadura, y que el legislativo sea elegido por nosotros. Es decir, que el legislativo dependa de los ciudadanos y no de las cúpulas de los partidos políticos. Exacto. Es que es tan sencillo que parece obvio como ninguno lo plantea. ¿Y qué le parecería que igual que los jueces eligen a los suyos, también los médicos y cada gremio eligiera a sus ministros? Pues tendríamos profesionales en los cuales seguramente evitaríamos buena parte de la corrupción que existe en nuestro país. Y poder tener a los mejores, ¿no? Porque tendríamos a técnicos cualificados en cada ministerio. Pero seguramente las direcciones generales debería ser así. Es decir, debería ser así. Vamos a ver, el Ministerio de Justicia. Si nosotros queremos hacer una reforma del proceso penal en España, ¿por qué no se lo dejamos en mano a los mejores? O sea, es que me parece, o sea, es tan obvio cuando una persona va por una autopista y resulta que eso no es una autopista, sino que parece un camino de montes. A veces habría que plantearse, bueno, ¿por qué se hacen así las cosas? ¿Se hacen por corrupción? ¿Se hacen porque hay que pagar al amigo? ¿Porque hay que enchufar al colega? ¿Porque en esta dirección tengo que meter a este que me debe un favor? Deberíamos empezar a cambiar un poco nosotros el mismo chip y empezar a decidir de que quizás ha llegado la hora en el cual en los puestos cualificados necesitamos en España gente cualificada. La mejor. Nos evitaríamos muchos problemas y sobre todo en Valencia nos hubiéramos evitado muchos muertos. Bueno, y vosotros lo habéis visto allí, todo lo que ha sucedido y cómo todavía a día de hoy, pasado un año y pico, estamos en una situación donde se están echando todavía los trastos los unos con los otros, cuando lo que ha quedado evidente a una parte de la población es la incompetencia de los que gobernaban para tomar soluciones en el minuto preciso de que había la catástrofe. Y esto es lo que se está quedando en la retina de todo el mundo. Sí, les ha preocupado más el rédito político que la seguridad de los ciudadanos. Y les sigue preocupando, este es el problema, que les sigue preocupando. Seguimos en el mismo punto. Bueno, el otro día Elon Musk, que tampoco es santo de mi devoción, pero le dio un baño a la señora von der Leyen, que le dijo que como es que estaba hablando de democracia a alguien que no había elegido nadie. ¿No? Porque claro, ¿qué hace ahí esta señora? Yo no la he elegido, la ha elegido usted. Es verdad. O sea, ¿Quién la ha elegido? Comisión Europea que no es elegida, se la eligen los estados, y no se elige por parte de los ciudadanos europeos. Bueno, pero es que en sí mismo la Unión Europea, el funcionamiento es completamente antidemocrático. Excepto el Parlamento Europeo, que cuando votan los ciudadanos cada 5 años eligen a unos europarlamentarios que luego tienen muy limitadas sus funciones. Más allá de eso, el presidente de la Comisión Europea, en este caso la presidenta, además con los conflictos de intereses que tiene, que son evidentes y palmarios, pues ahí la tienes dando lecciones de democracia, o sea, cuando en realidad lo que pretenden imponer es una eurocracia, ¿no? Una eurocracia gobernada desde Bruselas y de Estrasburgo, alejada completamente de la sociedad, porque las medidas que toma la Unión Europea, que se aplican en los países miembros casi al 80% de la reglamentación, queda muy poquito de libertad por parte de los estados porque tienen el yugo de los fondos europeos. O sea, si no hace lo que von der Leyen dice, no te doy el dinero. Políticas de género, políticas que le llaman medioambientales, políticas incluso de defensa, políticas de educación, donde al final el poder de decisión de los estados es mínimo. Pero ahí es donde el Estado debería imponerse y decir, yo no estoy de acuerdo y yo esto no lo voy a hacer. Fíjese que dice de género. De género. Bueno, he dicho de género, pero podría decir de género, de todo. De género ya es degenerado. Exactamente. De degenerar, porque hemos degenerado, porque cada vez hacemos más separaciones, más divisiones. Evidentemente que hay unas violencias, evidentemente que hay que tener unas igualdades, pero al final parece que está todo degenerando. De hecho, deberíamos hablar de un gobierno progresista y evidentemente se han ganado algunas cosas, pero realmente más que para adelante vamos que para atrás. Pasa que bajo el paraguas de la democracia, solamente que nos digan que eso es democrático, pues de que aquí a nada, bueno, de hecho el otro día lo vimos con la gente en el País Vasco, los de Calvo Roca, pues que ser democrático es eso, ¿no? Quemar containers, peleas en la calle, mientras no sea la derecha la que gobierne. Y yo digo,
entre esa derecha y esa izquierda, ¿dónde estamos los que, digamos, estaríamos en el punto medio, que no sea ni derecha ni izquierda, sino déjeme tranquilos unos los otros y déjenos vivir? En el sentido común. Sentido Y aquí común. en esta mesa siempre hay mucha gente del sentido común. Nosotros lo intentamos, pero al final ahora parecerá que vendrá un día alguien y dirá, hemos asesinado en nombre de la democracia. Entonces volveríamos a la Edad Media, donde en nombre del rey tal o en nombre de Dios se mataba gente. Entonces ahora vamos a matar gente en nombre de la democracia. No, no es así. Vamos a torturar al pueblo en nombre de la democracia. Entonces, ¿dónde estamos llegando? Porque Bueno, Pedro Sánchez ha dicho de que la democracia necesita básicamente, a decir, tribunales populares. O sea, es que esto es gravísimo. Porque si nosotros damos la potestad para que una masa, por decirlo así, descontrolada, actúe en algo que piensen que es democracia, esto no es una democracia real y corremos el peligro de que vayamos a eso. da miedo, ¿eh? Da miedo porque al final la gente se va a tomar la justicia por su mano. Bueno, Entonces, se la están tomando ya, ¿eh? tú hablabas de lo que sucede en las universidades, de esta gente que ha aparecido allí en la manifestación o en la concentración que se realizó y cómo bueno, pues intentan imponer si son ellos sí, si son los otros no, y se deriva en algo de violencia, cuando lo que se intenta hacer es justo lo contrario, es utilizar la palabra para defender unas ideas que nunca deberían ser utilizadas con violencia. Pero en cambio te quieren ver como, o te quieren arrinconar de que tú no puedes hacerlo y ellos sí. Uh-huh. Bueno, estamos en momentos complicados. El otro día hablaba con un ingeniero reconocido y le preguntaba, ¿volverá a haber apagón? Y bueno, yo no tengo ninguna duda. Y me dice, no lo dudes. No, Claro, hablarlo en público esto es complicado porque parecería casi conspiranoico, pero ¿cuántas cosas decían o se decían hace años que se están cumpliendo prácticamente todas? Pero mira qué gracioso el tema del apagón. El tema del apagón, en el 2027 sale la prueba piloto del euro digital. Eso ya está aceptado y va a salir, ¿no? Eurodigital, el cual nosotros estamos en contra porque estamos a favor de la libertad en el que el ciudadano decida cómo quiere pagar. Y que es muy diferente a prohibir nada. Pero ¿qué pasa? Que con el euro digital te dicen, hay un apagón, guarde dinero en efectivo en casa. Pero bueno, o sea, ¿cómo que guarde? Tenga usted siempre una remesa de dinero en efectivo en casa. ¿Por qué? Porque es el único medio de pago que funciona cuando esto deje de funcionar. Claro. Pero claro, ¿y si el teléfono deja de funcionar por lo que sea, incluso intencionado, que te lo bloquean? Si usted no tiene dinero, usted no tiene nada. Pero voy más allá. Tú imagínate que las hipotecas, como se están haciendo ya, se hacen por copias simples que son electrónicas, que ya no te da la copia simple. Entonces, ¿y tú cómo vas a acreditar que tu casa es tu casa? Bueno. Todo esto suena mucho a conspiranoia, Eso- ¿no? Como eso digo yo. Es Pero, trampa, pero va por ahí. pero es que es así. Entonces, el euro digital, muchos expertos están señalando que sí puede estar muy bien, pero aquí hay un problema, que es el anonimato. El anonimato, y que el Banco Central Europeo va a ser el emisor directo. O sea, el Banco Central Europeo puede decirte que tú no te puedes gastar el dinero. Y esto es gravísimo. Pero si te dice que tú no te puedes gastar el dinero, te lo puede hacer desaparecer también. Y entonces, si me lo puede hacer desaparecer también con la identidad digital que se está imponiendo, porque ya está el DNI en el teléfono, ¿quién te dice a ti que un día ese DNI desaparece de tu teléfono? Esa hipoteca desaparece, esa propiedad ya no es tuya y pasa a ser todo del Estado. Entonces, cuando te dicen por el apagón, guarde dinero en casa, haga el favor de pensar muchas veces y ser crítico con todo esto, y si puede tener el contrato, la hipoteca, el DNI físico, el permiso de conducir físico, téngalo. Porque el día que pase cualquier apagón que pueda suceder, la única forma de acreditar lo que tienes es con lo físico. ¿Cuántas películas hemos visto que alguien le ha borrado la identidad? Bueno, pero si es que el apagón es la mejor película. Sí, sí. En el apagón, a Pero- partir de una cierta hora, una persona estaba comiendo en un restaurante, le llegaba, paga la cuenta. Yo, es que no tengo dinero. Pues ¿Cómo a fregar no tiene? platos. Claro, pero
¿Cuánto tuvieron de pérdida los restaurantes, los hoteles, los taxistas? Sí, sí. Es decir, ¿qué pasó? Y la gente se dio cuenta de la dependencia que tiene del dinero físico. Pues el dinero físico es libertad, porque usted puede decidir cómo lo tiene que pagar. Pues llévese algo de dinero físico, no tenga miedo a hacerlo, porque precisamente si lo hacemos todos, estamos contribuyendo, aunque sea de manera individual, a que no nos restrinjan el dinero físico. Por cierto, que ya los pagos, no puedes hacer más pagos de más de 1.000 euros, ¿no? Ellos pueden trincar 6,7 millones de euros y gastárselo y esnifarse España, pero tú no puedes comprar una televisión en cualquier centro comercial de 1.001 euros. Pero fíjese qué curioso, usted va al banco y saca 3.000 y te preguntan, ¿para qué es? ¿Para qué? Y dice, pues mire, pues para lo que sea. Y al final no te lo compras, no sé, te has comprado la nevera, después págalo por transferencia. Bueno, lo quiero en efectivo. Y al final te lo piensas y dices, no me lo compro. Y lo devuelves y dicen, ¿de dónde lo has sacado? Bueno, para eso implementan Verifactu. Porque Verifactu, que empieza para los autónomos y para las pymes 1 de enero del 2026, para las pymes 1 de julio del 2026, para los autónomos, el proceso de facturación electrónica directa con la agencia tributaria, y esto es muy gracioso, porque la agencia tributaria lo que ha hecho ha sido meter un lío aposta para decir que ahora, bueno, los autónomos que no utilicen un programa de contabilidad tipo hoja de cálculo para intentar calcular o sumar y lo hagan a mano, es decir, facturas a mano o a Word, no tendrán la obligación de hacer el Verifactu. Y dices, ¿cómo? Pero es que esto lo ha dicho hace 3 días porque la Dirección General de Tributos ha emitido una consulta que era pública y ha emitido esa resolución. Claro, esto ha sido un gran revuelo porque todos los autónomos, pues estamos hablando desde taxistas hasta abogados, pensaban de que sí que lo tenían que hacer. Claro, la cuestión es, ¿y ahora cómo van a saber que yo utilizo una hoja de cálculo para hacer la factura o no? Porque yo la puedo hacer en una hoja de cálculo y luego pasarle en una hoja de Word. Es, permítaseme la expresión, tocar a la gente la moral para no saber lo que tiene que hacer, para que luego te llegue una comprobación limitada y que te digan, no me has presentado las facturas con Verifactu. El 40% de recargo, sanción, pero no te lo voy a hacer en el 2025, te lo voy a hacer en el 2029, para así trincarte 25, 26, 27, 28. Esta es la realidad. Por cierto, déjame decirte con los autónomos que tiene narices que en España no se está aplicando la directiva europea, que es una cosa positiva, en la cual estás exento de IVA hasta los 85.000 y en el caso de Italia lo han ampliado hasta los 100.000. Es decir, los autónomos en Italia no pagan IVA, no hay ningún tipo de factura con IVA, facturas a 0% hasta los 100.000 euros. Hombre, eso es una medida positiva. Muy positiva. Porque tú sabes perfectamente que emites las facturas y además no tienes ningún problema. Pero es que eso es a donde deberíamos ir, porque eso lo que va a generar es que la gente facture. Y tenga liquidez. Y luego además se lo pueden desgravar como cuotas de la seguridad social, es decir, hacen unos incentivos que están acusando a Italia ahora mismo de hacer dumping fiscal, es decir, que se está llevando a todos porque muchos están volviendo por la situación económica fiscal italiana que empieza a ser más favorable que la española, la francesa o cualquier otra. Pero fíjate que en este caso la no aplicación de esa directiva europea nos crea una sanción. Sí. ¿Quién vuelve a pagar esa sanción? Dice, no, la paga el gobierno. ¿Y de dónde saca la pasta el gobierno? De los impuestos que tributan los ciudadanos y las empresas. Sí. Entonces siempre palmamos nosotros. Entonces ellos, claro, pueden cometer los errores que quieran porque siempre pagamos exactamente los mismos. Antes has dicho, hablando del euro digital, quiero remarcar una cosa. Es que la gente se piensa que el euro digital es como una tarjeta Visa y yo siempre remito a los posts y a la gente de a pie como yo, a los vídeos y al podcast de Marc Vidal, que habla mucho de esto, más una persona muy formada que ha estado en el foro de Davos, ha estado viviendo lo que allí se dice y demás, y evidentemente se aprende mucho de la gente que sabe, que es lo que deberíamos hacer todos, escucharles y tal. Y es llegar al punto de saber que con la moneda digital se pueden hacer muchísimas cosas, que es ponerle caducidad, restringir el área de uso, es decir, si nos ponen la ciudad ya de los 15 minutos, que es la gran trampa, su euro digital, su dinero, no lo podrá usar fuera de esa zona de 15 minutos. Luego, si ya eso lo unimos al crédito social, como tenemos en China, si usted depende de cómo se transporta, le darán puntos buenos o puntos malos, depende de lo que coma, pues si come carne, puntos malos, y claro, se convierte en un ciudadano con una puntuación y en función de esa puntuación usará más o menos su euro digital hasta el punto de que dicen, usted no puede tener ocio este mes porque está castigado por ser malo. Entonces, claro, eso es casi como que un adiestramiento de pórtate bien porque si no, no comes.
Y bueno, han señalado de que el límite está cercano a los 4.000 euros, o sea que hay un límite de verdad, que es real. Y entonces, si te dicen 4.000, te pueden decir 2.000. Además, ellos van a entrar el euro digital por lo de siempre. Introducirán el euro digital a través del funcionariado público, a través de las nóminas de la gente que trabaja en lo público, y seguramente lo harán con algún tipo de incentivo para que la gente empiece a pagar con el euro digital, pero a mi modo de ver es peligrosísimo. Y una cuestión, el euro digital no es criptomoneda. No. Sobre esto hay muchas dudas en Internet, porque yo lo he visto, que la gente nos pregunta, no, el euro digital no tiene nada que ver con la criptomoneda. La criptomoneda, para que la gente lo entienda, sería como el dinero en efectivo que circula por Internet, por decirlo así, pero no tiene nada que ver con el euro digital. Sigue siendo tuyo. Sí, pero y el euro digital es el control social. Total. O sea, es el vehículo necesario para poder implementar ese control social, que es al final con el dinero, con la riqueza de cada uno. Por eso es peligrosísimo. Entonces, hay una encuesta que salió hace 2 o 3 días donde el 70% de los ciudadanos europeos consultados están en contra del euro digital. Sí. Muestran rechazo, decía. Entonces, la pregunta es, oiga, ¿y por qué no someten a referéndum si queremos tener un euro digital o no? ¿Cuánto va a costar la implementación del euro digital por parte del Banco Central Europeo? Se habla de miles de millones de euros que pagamos nosotros. Sí. Entonces, no es una cuestión de que sea para facilitar la vida de la gente. Y termino. ¿Qué va a pasar con la gente mayor? Con la tercera edad, con los pensionistas, con los jubilados, que tienen una dificultad extraordinaria para entrar en la era digital y que además con este tipo de moneda virtual, electrónica, de euro digital, van a tener dificultades porque van a necesitar un teléfono de última generación que ya es difícil para ellos utilizar para poder tener una vida normal. O sea, ¿nos damos cuenta a dónde nos estamos dirigiendo? La pregunta es, ¿quieren gente mayor? Como no quieren gente mayor, lo que van a hacer es expulsarles del sistema, para que la propia sociedad, quizás dentro de 5 años o dentro de 10, con ya la posibilidad de que el Estado decida cuándo tienen que morir, pues que el mismo Estado diga, oiga, es que usted ya no es productivo para esta sociedad. Entonces usted lo que tiene que hacer es marcharse de aquí. A la gente esto le parece una aberración social, pero recordemos que en la Cámara Europea ya se han oído voces hace 3 o 4 años donde se decía que la gente mayor no era productiva. Yo me pregunto, la persona que lo decía, que era Lagarde y von der Leyen, ella sí que era productiva, ¿no? ¿Qué acaso ellas van a ser inmortales? Bueno, están creando derechos universales. Se está hablando, nosotros tenemos derechos humanos o derechos fundamentales. A mí me gusta llamarle derechos humanos. Derechos humanos a la libertad individual, el derecho humano a la libertad de circulación, libertad individual a la libertad de información. Y ellos lo que están transformando es intentando que la gente compre que hay derechos universales. El derecho universal a que el Estado te pueda quitar de en medio. El derecho universal al transporte, dicen. Dices, pero oiga, no, lo que hay es un derecho fundamental a la libertad de circulación, en 2 vertientes, circulación colectiva y circulación individual. No hay un derecho universal al transporte, no hay un derecho universal a que usted le pueda quitar la vida a un ciudadano porque no es productivo. No lo hay. Bueno, pero en cambio, vamos a eso. Sí, total. Bueno, nuestro ministro Óscar Puente, el ministro de Transporte, ya nos decía que dónde estaba el derecho que dijera que podíamos ir donde quisiéramos. Claro, y por eso van a restringir los vuelos para que tú no te puedas mover, entonces te tengas que subir en una alta velocidad, que no es alta velocidad, y entonces tú, si yo vengo de Milán y entro en la península, y yo qué sé, me paro en Barcelona, pues yo ya no puedo irme a Madrid en avión, me tengo que ir en tren. Pero claro, si yo tengo una reunión y los trenes pues llegan tarde, uno sí y el otro también, ¿por qué me tengo que coger un tren? Porque ellos me tienen que limitar mi movilidad, porque ellos me tienen que decir cómo yo me tengo que mover. Te dicen, no, porque usted consume CO2, pero ¿qué pasa? Pero, ¿y el tren? ¿Y la electricidad? ¿Y el Falcon? Y podríamos entrar en el Falcon y en toda esa falsa bandera, al final, de la seguridad colectiva, porque todo esto, el euro digital, te dicen, pero qué miedo tienes a que tu dinero sea anónimo. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Si hay señoras escuchándonos, a mí, yo paro a una señora por la calle y le digo, abra el bolso, déjeme ver usted ahí lo que tiene. La gente te diría, pero usted está chiflado. Y ustedes van a dejar
que el Estado se meta dentro de su bolso para ver lo que ustedes tienen? Es inconcebible. Pues eso es a donde estamos yendo. Entonces, todo esto lleva a una falsa bandera de seguridad colectiva. Es que el dinero en efectivo es para defraudadores, pero los que defraudan son ellos. Y los que roban son ellos. Y los que se corrompen son ellos. Es que el euro digital sirve para que tengamos controlado. Mentira, van al control social. Es que las zonas de bajas emisiones es para garantizar que vivamos en un clima en el cual no contaminemos. Mentiras, se rocían a multas y a multas, porque es un método de recaudación, simplemente, porque no hay ningún tipo de tal. Pero es que podemos seguir. Con cualquier cosa actual, siempre la seguridad colectiva, el miedo, los reconocimientos faciales. Para la inmigración. Después de tirarse 1 año y medio diciendo que vamos a implementar el sistema Eurodac con reconocimientos faciales, España vive una crisis de inmigración brutal. Pero nadie habla de la natalidad. Nadie habla de la natalidad. Nadie dice, bueno, ¿y está viniendo toda esta gente por qué está viniendo? Dice, porque los españoles no tienen hijos. Claro. Es decir, porque tú tienes 0 o 1. Lo siento y que me perdonen las personas que tienen perros y gatos. El otro día, bueno, yo en las vacaciones me subí a un ferry que iba desde la Italia continental a una isla, había más perros y gatos que niños. Entonces, claro, luego tú dices, y el problema de la inmigración, tú puedes hacer el populismo y decir deportación, 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 pero ¿cuáles son los problemas de la inmigración? ¿Y cuál es el problema de la seguridad? Las leyes que tenemos. ¿Por qué? Porque son una birria. Porque están hechas para tener total garantía de aquellos que delincan. Son muy laxas. No, la vivienda, lo mismo. ¿Qué sucede con la vivienda? Aquí lo hablamos la última vez que yo estuve, con esa tasa que querían imponer para la segunda o la tercera vivienda, una tasa de impuesto hacia tu propiedad, que te la has ganado durante toda la vida. Y te digo, oiga, porque no la alquila, pero bueno, que es mía, déjeme usted hacer a mí lo que quiera. ¿Cómo lo voy a alquilar si se me pueden meter unos ocupas y yo dejo de tener una propiedad que quizás le sirva a un hijo o quizás me sirva a mí para pagarme el fin de mis días? Bueno, pues es todo. Y te dicen, no, pero seguridad colectiva. Bueno, ¿qué seguridad? Es un atentado a la libertad. Total. La casa te protege y no nos quieren protegidos. Tener techo es muy importante para todos. Todos deberíamos tener techo. Los que vienen de fuera también. Pasa que, claro, fíjate tú, que nos están poniendo los controles biométricos en las aduanas, en las fronteras, cuando viajamos. Y pondrán en las playas también control biométrico cuando llegan las pateras. Primero te dicen que es solo para la gente que viene de fuera de Schengen, del acuerdo Schengen, es decir, de la Unión Europea, es decir, que vienen países extra Schengen dentro. Pero ¿cuándo va a suceder que dentro de 2, 3 o 6 meses te digan y para ti europeo también? ¿Cómo? Y la pregunta es, ¿dónde van esos datos? ¿Dónde van? ¿Alguien lo sabe? La gran pregunta. Alguien dice, son gestionados por el Estado. Perdone. Usted tiene las compañías aéreas donde tiene AENA y tiene puesto el reconocimiento biométrico. Yo quiero saber esos datos, mi cara, ¿dónde va? Porque mira, a mí me pueden clonar el teléfono, me pueden clonar la tarjeta, me pueden clonar lo que tú quieras, pero mi cara no me la pueden clonar. Y en el momento en el cual yo cedo mi cara bajo la falsa bandera de la seguridad colectiva, mi cara ya no es mía. Mi alma me la han robado. Es la clave de abrir cualquier cosa. Claro, porque tú, con tu teléfono, ahora mismo, los teléfonos de última generación, tú pones tu cara. Pero, oiga, ¿dónde está yendo mi cara? Y te dicen, no, es que el teléfono funciona como un espejo. ¿Cómo que como un espejo? No funciona como un espejo. Es decir, hay una tecnología que no sabemos, porque no lo sabemos, la sociedad, o yo, seguramente gente escuchando que me dirá, sí, yo sé. Bueno, la realidad es que no se sabe dónde están yendo esos datos y no se nos está diciendo. Y eso hay que ponerlo de relieve para que la gente lo sepa y que la gente pues que piense y que le dé al coco. Pues Luis María, es un placer tenerte aquí porque te podemos charlar y ir viendo que hay que plantearse muchas dudas y hacerse muchas preguntas para poder ser libres. Y fíjate que es como el mundo al revés, ¿no? Antes podíamos ir donde quisiéramos y con un gobierno y con unas leyes europeas que se supone que son para nuestro beneficio, ahora en vez de ir donde quiero tengo que preguntar si puedo ir a donde quiero. Es muy grave. Has dicho una cosa importante antes de pasar al tema de las zonas de bajas emisiones, que queríamos hablar de eso, pero hemos hablado de cosas que son también importantes. Es que fíjate, me has dado una idea que ahora nos ocupan la casa,
otros dirían que no. Te preguntan, eso es mentira. ¿Usted conoce a alguien que ha ocupado una casa? Sí, yo conozco gente que ha ocupado una casa. En Podemos dice que eso son cosas puntuales. No, hay mucha gente. De entrada, los 4.800 pisos, que son patrimonio del Estado, los podían abrir para esta gente y tendríamos menos ocupación. Pero fíjate que has dicho una cosa que me ha dejado perturbado. El hecho de que el dinero digital te lo puedan controlar, o incluso el título de tu propiedad. Podrías tener una ocupación digital y usurpar la propiedad a través de la identidad digital. Y ahora demuestra tú que esa persona que te ha robado la identidad, vete a una comisaría, presenta una demanda, contrata a un abogado, métete en un procedimiento judicial 3 años. Bueno, de hecho, en estos momentos está pasando que se están empadronando inmigrantes sin autorización en casa de terceros. Punto 1. Yo he vivido en mi caso, en mis propias carnes, ir a pedir unas pruebas a la Seguridad Social, con mi DNI y mi Seguridad Social, y no darme las pruebas porque decían que yo me llamaba Ahmed no sé qué. Y habían utilizado mi DNI y mi número de la Seguridad Social para hacer una identidad a una tercera persona. Esto es grave, ¿eh? Gravísimo. Esto es gravísimo. No solo a mí, sino además a un regidor del ayuntamiento. Bueno, pasamos de tema porque realmente estamos viviendo el tema, para mí, la gran estafa de la zona de bajas emisiones. Eso no quiere decir que no seamos ecologistas, eso no quiere decir que no protejamos a la naturaleza, porque hay que proteger al planeta, lo necesitamos. Solo tenemos uno. Esto de que iremos a Marte, a Ganímedes o a Orión, esto está por llegar. De momento, el suelo que pisamos lo tenemos que cuidar. Nuestra vegetación, nuestras aguas, pero las aguas no las privatizan. Están pasando, los queman. El sector primario lo están mermando, acabaremos comiendo todos harina de gusanitos. Entonces, claro, tenemos falta de productividad, mala alimentación, esto se va viniendo, pero como nos lo hacen poquito a poquito, que la gente deberían empezar a saber que es la ventana de Overton y muchas técnicas sociológicas y psicológicas que vamos cayendo en la trampa, aquello de como no puedo hacer nada, pues no hago nada, y nos van educando por ahí. Pero la zona de bajas emisiones, yo me pregunto, ¿nos están evaluando los coches por edad cuando tenemos coches modernos que emiten más CO2 que coches antiguos? Porque un Corsa no sé si era de qué año exactamente, estaba en una tasa de emisión de unos 115 kilos y en cambio un coche moderno, híbrido o eléctrico, el híbrido estaba en 225. El antiguo no puede circular y el nuevo sí puede circular emitiendo 100 kilos más de emisiones. Impresionante. Entonces no deberíamos ir a la ITV ya que la tenemos y nos dieron un certificado de qué emite mi coche y poder circular con mi coche viejo que emite menos que un coche nuevo. Es un negocio. Es una estafa. Es una estafa. Es decir, para mí las zonas de bajas emisiones, o sea, tú lo has definido muy bien. La contaminación que produce el ser humano está fuera de todo debate. Somos unos guarros. Y esto es así. Entonces, tenemos que cuidar la naturaleza, tenemos que cuidar el medio ambiente y tenemos que cuidar donde vivimos. Ahora bien, las zonas de bajas emisiones, nosotros hemos presentado recurso contencioso administrativo aquí, tanto en Reus como en Manlleu. O sea, cuando vas a los datos de Manlleu, te das cuenta que dices, pero si tiene la población, con una de las poblaciones de toda España con más esperanza de vida. Dice, pero si han presentado la zona de bajas emisiones incumpliendo sistemáticamente la normativa para hacerlo. Los ciudadanos se ven forzados a acudir a los tribunales para que los tribunales al final les acaban dando la razón, como aquí en Barcelona o en Madrid. Pero claro, tú tienes que pasar por un proceso, tienes que denunciarte, tienes que asociar, tienes que presentar una demanda, tienes que contratar a un abogado. Es decir, tienes que moverte para después que te diga la justicia. Es que tienen razón los ciudadanos. O sea, las zonas de bajas emisiones no están sirviendo para ese ideario que dice la Unión Europea. Además, aprovechan y dicen que hay una directiva europea que impone las zonas de bajas emisiones en España. Eso es mentira. ¿Cómo? No es verdad. Hay una directiva europea. Sí. Escuchémoslo. Yo lo he escuchado, pero quiero que lo escuchen Claro, bien. La directiva europea no obliga a ningún Estado ni a ninguna ciudad de ningún Estado de la Unión Europea a aplicar zonas de bajas emisiones. Esto es una falacia. Pero lo están utilizando los ayuntamientos. ¿Para qué? Para recaudar. O sea, las zonas de bajas emisiones son zonas de recaudación. Y son zonas que discriminan al ciudadano, sobre todo autónomos, pensionistas, jubilados, inmigrantes
y sobre todo a la gente que tiene poca capacidad económica, que les hacen ir en transportes colectivos y generan ese discurso del derecho universal al transporte. ¿Que tenemos que cuidar el medio ambiente? Sí. Pero desde luego en España lo que se está viendo es que las zonas de bajas emisiones se están imponiendo de manera ferviente contra la ley. Contra la ley. Por eso nosotros venimos aquí a Barcelona para salir mañana a decir que estamos en contra de las zonas de bajas emisiones y vamos a estar en la Plaza de España a partir de las 11 de la mañana. Eso te iba a decir, demos los datos. Tu Plaza de España con torres venecianas a partir de las 11, que es justo después de una marcha de vehículos que se ha organizado por toda Barcelona, para que la gente grite y que diga que está en contra. Tú lo has dicho antes, muchas veces la gente en la ventana de Overton la dejan en casa, es que yo no puedo hacer nada. Mañana tienes una oportunidad histórica para levantarte del sofá y venir a Barcelona para decir que estás en contra de las zonas de bajas emisiones. La hora es perfecta, a las 11 de la mañana, un sábado, no tienes por qué trabajar. Pues ven y acude. Yo he venido a Barcelona. Está en Madrid también convocada, pero he decidido venir a Barcelona, pues todo va a la capital siempre, todo a Madrid, todo a Madrid. Yo he dicho, no, yo voy a ir a Barcelona. Digo, y aparte porque aquí hemos presentado, tanto en Manlleu como en Reus, 2 contenciosos administrativos para parar las zonas de bajas emisiones. Y creo que el ciudadano también tiene que ser consciente que también tiene que arrimar el hombro. Entonces, mañana que venga y que vea la sociedad cómo hay una parte que no está dispuesta a perder sus libertades. Y las zonas de bajas emisiones es la limitación de la libertad de circulación, de la libertad individual y de algo más importante que es la igualdad. Porque es una medida muy clasista. Porque tú te puedes comprar un coche, yo me puedo comprar un coche, por cierto, yo tengo un Opel Corsa del año 2002, gasolina. Que va muy bien, ¿eh? Lo tengo en Milán, pero ya casi no puedo salir ni del pueblo. Dentro de poco lo tendré que, no sé, me lo van a tener, me llegará una grúa y me lo quitarán. Pero yo he dicho, yo no lo voy a demoler, el coche. Voy a seguir circulando con él. Y entonces la gente que tiene dinero puede comprarse un coche híbrido, puede comprarse un coche eléctrico, pero ¿cuánto cuesta un coche eléctrico? 50.000, 60.000. Pero si es que las zonas de bajas emisiones, un coche que te compraste hace 6 años ya no sirve. Si es que esta es la realidad. Y Meloni, que dice que lucha por las libertades, no le pone caña a sus municipios. Lo que pasa es que hay municipios que sí que las imponen, como en España, y hay otros pues, que no las imponen. De todas las maneras, ten en cuenta de que el norte de Italia tiene una orografía donde es propicia la contaminación excesiva. No hay viento, están los Alpes, está el mar y genera pues lo que se llama la pianura padana, que es prácticamente la parte más contaminada de toda Europa, ¿no? Y ahí hay sitios, ciudades donde han intentado limitar con zonas de bajas emisiones y no ha servido para nada. Terrible. Para nada. Entonces, mañana a las 11 en Plaza España, en las Torres Venecianas, sale una manifestación para protestar sobre la injusticia de las zonas de bajas emisiones. Cuidado, que hablamos de la implementación injusta, no es desfavorecer a la naturaleza ni a la ecología. Estamos hablando de unas medidas políticas que se han tomado que no van a favor de la gente. Nosotros apoyamos a la convocatoria que ha sido realizada por ASOCPAR y Justícia Europa, y yo mismo he querido venir aquí para mostrar mi apoyo, que lo hacemos en los tribunales, pero que era un momento adecuado para venir también, que la gente nos vea cómo tenemos que hacerlo. Y lo remarco de nuevo, es decir, que tenemos que cuidar la naturaleza, que tenemos que cuidar todo lo que sucede, que la contaminación es un peligro, sí, pero las zonas de bajas emisiones no son ninguna solución a eso. No, para nada. Esa es la realidad. Nada. Entonces, si un ciudadano ahora decide coger su coche, que no podría circular, porque hay zonas que sí, zonas que no, y hay otras que imposible, ya déjalo en el parking. Y ahora cojo mi coche, que no puede circular, y salgo a circular. Me multan, me inmovilizan el coche. ¿Qué puedo hacer? Contratar a un buen abogado, puedes contratar a Daniel, me puedes contratar a mí. ¿Hay alguna asociación que esté llevando los casos de manera colectiva? Está SOCPAR y sobre todo el ciudadano cuando recibe una multa de las zonas de bajas emisiones tiene que entender que una persona puede recurrir de 2 maneras una norma que es injusta. Una es cuando la norma sale publicada y tienes un periodo de 2 meses donde puedes presentar un contencioso administrativo contra la norma. Y otra es que cuando a ti te multan y te sancionan, imaginémonos, con 200 euros, una vez que tú terminas el procedimiento administrativo, lo llevas a la justicia y de manera indirecta le dices a los jueces, es que esta norma por la que me han sancionado es una norma que vulnera derechos fundamentales. Por tanto, lo que se tiene que declarar es la nulidad.
Eso ha pasado en Madrid, por ejemplo, que de manera indirecta se hizo y donde se suspendió, bueno, lo que llamaban el Madrid Central, pero que al final no era más que una zona de bajas emisiones, ¿no? Bueno, y aquí en Barcelona. Aquí en Barcelona, que yo voy en taxi o en metro porque yo, si tuviera coche, no sé por dónde puedo circular. Entonces, esto es lo que ellos han provocado, Una que trampa. el ciudadano cuando salga diga, oiga, pero ¿qué calles tengo que ir? ¿Por dónde me tengo que meter? Te da igual, te van a multar, porque ese es el objetivo. Bueno, Luis María, yo le digo a la gente que voy conociendo que se informen que es Justicia Europa. Es un partido que creo que está en una posición donde la justicia por encima de todo, el valores humanos por encima de todo, y que está alejado de las derechas y las izquierdas, sino que vamos a lo pragmático. Siempre, cuando he hablado con él, siempre decía que hablemos de lo que nos une. Exacto. De lo que nos separa ya hablaremos, porque al final todos tenemos que llenar la nevera, vivimos en el mismo país y al final no es derecha contra izquierda, sino ellos contra nosotros. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Gracias, Luis, por apoyar esta manifestación, por organizar todo lo que estáis haciendo, por intentar concienciar esta sociedad perdida y que al final no deja de ser la fuerza de la sociedad civil la que al final tendrá que tomar la refundación de esta democracia y sobre todo recuperar el Estado de Derecho, que prácticamente lo tenemos fallido. Bueno, pues son las 17:56 y vamos a preparar esa manifestación de la zona de bajas emisiones que ya toca, agradeciendo a Luis Pardo de Justicia Europa que haya venido. Y nada, nos vemos el miércoles a las 8 de la mañana en el programa 59 de Los Vikingos, que estaremos aquí para dar mucha taclunga. Muchas gracias a Justicia Europa, gracias a Luis María Pardo. Muchas gracias.